me llegó una foto que quiero compartir con usted y que le acabo de mandar al buen don David. A ver si me la puede compartir ya. A ver, grábenos, por favor, compañeros. Miren, estoy yo suscrito en, en varios chats en WhatsApp, ¿no? De activistas y etcétera. Y este es un chat de varios de nosotros aliados de la agenda migrante, ¿no? En el que estamos, varios pues mexicanos que estamos aquí en Estados Unidos y que luchamos por los derechos de los paisanos. Y me llegó, yo pensé que este costo pues era en dólares y no, se ve híjole, donde se ve medio difuso. No sé si le pueda subir la, pues subirle un poquitito la calidad, el pixelaje, porque está en español todo, dice precio nuevo, 15 pesos, rebaja, pesos. Y ahora rebajaron el libro que no escribió la ex candidata del PRIANREDE, Xóchitl Gálvez, esta señora llena de contradicciones, con la que terminaron de ofendernos los fachos a los mexicanos, esta señora a la que le encantan las payasadas, y mire, ya ni siquiera le respetan su rostro, ¿no? O sea, ponen el precio en su rostro, dice, precio nuevo de 15 pesos, rebaja a 1 peso. Este libro que fue escrito por Ivonne Melgar, quien fuera corresponsal de TV Azteca, y a quien en muchos momentos ha exhibido el queridísimo Ricardo Sevilla, a quien saludo con mucho gusto. No me vayan a acordar, compañeros, quiero que me diga él su opinión sobre esto. Querido Ricardo, pues, ¿cómo ves este libro que solamente podría compararse al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, a 100 años de soledad, a Pedro Páramo? Este libro, qué terrible, ¿no? Que la gran literatura sea reducida a 1 pesito, ¿no? Sí, fíjate que estos pseudoescritores, pseudoescritoras, porque sí, no es un asunto de hombre o mujer, hay gente con aspiraciones literarias. La literatura no es para personajes que no leen. Hay que decirlo con todas sus letras. Hay gente que dice, bueno, pues yo quiero entrar a escribir un cuento. Está muy bien, pero hay que leer por lo menos, hay que aprender ciertas técnicas, hay que aprender por lo menos a redactar nuestro nombre completo sin ninguna falta de ortografía. Esos personajes no son el caso. Yo fui editor de Ivonne Melgar en opinión, en la sección de opinión en el periódico Excelsior, y cada tercer día me mandaba su columna Ivonne y estaba escrito con los callos. Yo no entiendo cómo logró su contratito, su convenio con Xóchitl Gálvez, aunque Xóchitl pues evidentemente podía contratar a quien le pusieran enfrente, y contrató a Ivonne Melgar. Ivonne Melgar, que no sabe escribir una columna y tampoco un tuit decoroso, y ahí está, en el baratillo. Este tipo de libelos son frecuentes, desafortunadamente, ahí en el medio periodístico. Hay muchos colegas que tienen poca dignidad y entonces alquilan su pluma, ya sea como escritores o escritoras fantasma, y otras simple y sencillamente firman los libros, los hacen como nosotros revelábamos hace unos días, que se estaba escribiendo un libro en contra precisamente del gobierno de Claudia Sheinbaum, de la presidenta de México, y entonces lo ponen a disposición de ciertos periodistas con renombre. Y así es como se han ido a la tienda de novedades, tienda de novedades en las librerías, duran ahí, ¿qué será? Un par de semanas, una semana, semana y media, y después los van echando por allá y los mandan a la goma, los tiran por ahí. Eso es muy doloroso porque hay obras realmente importantes que se podrían editar y reeditar y que no se está haciendo de esa manera, y optan por publicarle a Ivonne Melgar. Por cierto que Ciro Gómez Leiva se despide también de Ivonne Melgar ayer en el melodrama que hizo en su última emisión allá en Imagen. Pero yo pienso lo peor del periodismo de Ivonne Melgar, esa es la realidad. Ella no por nada es muy amiga también de otra reportera del periódico Excelsior llamada Leticia Robles de la Rosa,
también fui editor de Leticia Robles de la Rosa, así que pues evidentemente ellos lo van a negar, pero pues ahí está. Mis artículos aparecían en la portada del periódico, así que difícilmente van a poder negar ese trabajo que se hacía. Anda paseando por ahí el del atole y lo anda expidiendo de manera calientita y tamalitos también, para que vea usted que no estamos en un estudio fifí, estamos aquí en el barrio transmitiendo completamente en vivo desde el corazón del oriente de la Ciudad de México. Pues así, mi opinión de este par de personajes, mi querido Toño. Pues fíjate que yo también llegué a conocer a Ivonne Melgar, nunca tendría una queja sobre ella como compañera de ahí de TV Azteca cuando yo era jefe de información en Azteca América. Y a mí sí, pues a mí sí me niegan al grado de borrar, han borrado de todos los medios electrónicos de TV Azteca cualquier nota que pude haber tenido. Yo, claro, tengo algunas grabadas y ahí en el testigo que tienen ahí ellos, pues también existen, ¿no? Viven esas, mis reportajillos que hacía en aquel entonces, que deben de ser fácil unos 5,000, no sé, ¿no? varios cientos de reportajillos que tuve ahí como reportero, pero no solo eso, sino que muchos de estos excompañeros ahora o me niegan o me ignoran, ¿no? He estado tratando de saludarlos en redes sociales y etcétera. Ya nomás no me hacen caso, ¿no? O sea, no me dirigen la palabra, pues yo digo como que, ¿por qué? Pues ni que fuéramos los Capuleto y los Montesco, ¿no? De verdad que infantilismos, ¿no? Pues somos todos todavía compañeros, nos guste o no. Otros sí me dirigen la palabra y seguimos teniendo grandes relaciones, como seguramente tú tienes relaciones con otros grandes compañeros de los medios de comunicación corporativos, pero muchos otros sí, han estado ahí así de, Toñito, no, yo ni lo conocí, yo ni lo conocí, me han negado como negó Pedro a nuestro Señor Jesucristo, pero bueno, allá ellos, ¿no? Que con su pan se lo coman. Lo que sí es cierto es que pues esto es lo que tenía que terminar el libelo ese, el librejo y libelo ese de chingona. Yo no estoy seguro, tú das fe de que efectivamente pues escribiría con los callos Ivonne, ¿no? Pero para dedicarse a hacer esta infamia, ¿no? Pues tendría que haber sido una verdadera porquería, ¿no? De la literatura, se le puede llamar así, una mexicana contra el autoritarismo. ¿De verdad te cae? Xóchitl Gálvez, esto fue una de las peores burlas contra todos nosotros, era intentar sostener el discurso de que verdaderamente Xóchitl Gálvez podía ser candidata a la presidencia, pero insisto hasta el cansancio, no hizo más que ofendernos a todos los mexicanos, incluso a los de derecha, a los que pudieron haber votado por Xóchitl Gálvez, al presentarnos a una candidata que, según los mediocres en las élites, pues iba a encajar con nosotros, iba a comunicar, alguien que iba a conectar con nosotros, porque pues ellos nos creen tan ignorantes que pensaron que alguien así, ¿no? Que ellos creyeron que era chistosa, que ellos creyeron venía del pueblo, que ellos vieron como personaje chistoso de reality show, iba a poder compenetrar con nosotros y terminaron ofendiéndonos hasta la pared de enfrente. Hasta la pared del frente y hasta el nivel insospechado de presentarnos estas mierdas como el libro Chingona o el otro que ni siquiera se había aprendido Xóchitl Gálvez y que escribieron sobre ella. Te acordarás que en la Feria del Libro de Guadalajara, otra cueva de los malandros de la derecha, ahí le preguntaron cómo se llamaba su libro, hasta lo tuvo que leer, ¿no? O sea, tuvo que checar, ¿cómo se llama? Ah, sí, no sé qué cabronas, ¿no? Hay este tipo de periodistas a modo, había un periodista que se decía escritor, todavía anda por ahí, que escribía libros a Marcelo Ebrard. Hay uno que se llama Presidente en Espera y era un elogio a Marcelo Ebrard. Por ahí anda dándose aires del gran periodista de izquierda, capitaneando ahí cierto proyecto que se disfraza de periodismo objetivo cuando en realidad forma parte de la familia Valladares. En fin, ese tipo de personajes abundan lamentablemente y yo creo que hay que desmenuzar el periodismo, mi querido Toño, hay que hacerlo
hay que decirle a la gente cómo lo estamos haciendo. Yo creo que no estamos en el momento ya histórico de decirle a la gente, bueno, aquí le voy a presentar una parte del periodismo y no le voy a decir cómo lo estamos haciendo. Hay que decírselo. Ahorita, por ejemplo, mi querido don David me colocaba en silencio justamente porque pues hay un sonido aquí que es de la calle. Están haciendo hoyos en la calle porque van a poner algunas banquetas, no todas, ya sabe cómo es la cosa, no todas las banquetas, entonces hay una máquina ahí haciendo un escándalo, pero ese es el periodismo en realidad, porque no hay truco en toda esta parte, no tenemos guión, no tenemos libreto, no tenemos prompter, no tenemos nada de eso, tenemos el entusiasmo de hacer el periodismo, pero el periodismo se hace de frente, el periodismo se hace de manera incluso poco objetiva, porque los periodistas también tenemos convicciones, tenemos creencias, tenemos filias, tenemos fobias, somos seres humanos y entonces hay que trabajar en concordancia con eso. Nosotros no nos sentamos aparatosamente a leer un guión por aquí, un guión por allá. Evidentemente somos muy rigurosos en el momento de las cifras, de dar los datos duros, pero el periodismo no se puede ya construir de esa manera. Y bueno, Toño, yo creo que esto nos da pie para platicar, si tú quieres, sobre la salida, la despedida de Ciro Gómez Leiva, porque platicaba yo con Ceci hace un momento y decía, se va, y yo decía, se va, y no se va porque no se quiere ir, total que no se va Ciro Gómez Leiva, mi querido Toño, y está haciéndola bien casada, porque simple y sencillamente no se va, Toño. ¿Qué onda? ¿Tú dirás, le entramos o qué? Pues vamos a darle. De hecho, le pido al equipo que por favor nos grabe haciendo un panorama de esto que vas a plantear, querido Ricardo. Efectivamente, pues se supone que se estaría despidiendo de por vida de Grupo Imagen, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva. Así lo dio a conocer anoche en una muy sentida editorial en la que hasta citó el momento en el que su patrón Vázquez Aldir, o Olegario Vázquez Aldir, le dio el recibimiento. Ah, me dicen David, Toño, tengo el clip, ¿te parece si lo vemos, querido Ricardo? Por favor. Hoy concluye un ciclo al frente de este programa de noticias, un ciclo de 8 años exactos. Aquí estuvimos noche a noche. No faltamos ni en los tiempos y momentos más oscuros. Aquí estuvimos en la pandemia haciendo la crónica sin faltar. Aquí estuvimos después de las agresiones, de los ataques. Aquí estuvimos también durante los 6 años de las calumnias y los insultos salidos de Palacio Nacional. Los enfrentamos con la serenidad que nos fue posible. Los resistimos con la convicción de que lo que hacíamos era lo que teníamos que hacer. Lo sobrevivimos. Nos calumniaron, nos insultaron, en fin. Pero aquí estuvimos y aquí estamos. Y si estamos, es porque creo. Es porque, como lo comprometimos ante ustedes el 17 de octubre de 2016, nuestro objetivo era uno solo: hacer todo, dar nuestro mayor y mejor esfuerzo para tratar de entregarles cada una de las noches, para tratar de entregarles un buen programa de televisión. Ustedes resolverían, ustedes decidirían si el programa era bueno o no. Ustedes determinarían regresar con nosotros la noche siguiente y la siguiente y la siguiente. Por eso, mi primerísimo agradecimiento es con ustedes, que nos acompañaron con una fidelidad ejemplar estos 8 años. Gracias, gracias, muchas gracias. No quiero extenderme porque no acabaría. No quiero extenderme en mi gratitud con Grupo Imagen, con Olegario Vázquez Aldir y con Ernesto Rivera. Ustedes empeñaron su palabra de que aquí podríamos hacer un programa de noticias y la cumplieron a cabalidad, a cabalidad. No solo la cumplieron, la empujaron y garantizaron que cada día tuviéramos las mejores condiciones para producir. Se empeñaron en un objetivo. 8 años después, ustedes saben, yo sé que el objetivo está cumplido.
Gracias, Olegario. Gracias, Ernesto. Gracias, queridos jefes. Gracias, queridos amigos. Mi gratitud con ustedes dos es de vida. Y gracias al mejor equipo de producción de noticias de la televisión mexicana, Cristian, Mauricio, Roy, Israel. Ustedes cambiaron la forma de ver noticieros en México, cambiaron el vestido de pantalla de los noticieros mexicanos más de una vez en estos 8 años. Renovaron el lenguaje visual, centrado siempre en el contenido y en las emociones. Lo hicieron, ya lo hicieron. ¿Quién les puede decir que no? Gracias a Gonzalo, a Fernando, gracias a los virtuosos, siempre amables, siempre pacientes, a los fraternos editores y diseñadores. Gracias, Miguel, por tus ilustraciones. Ya aparece sin censura aquí agradeciéndole a nuestros compañeros colaboradores. Mire, cuando yo era más jovenazo, cada vez que alguien, pues así, se tiraba al piso ahí a chillotar, etcétera, cantábamos la de sha, la. Pero hoy en día, los jovenazos, los muchachones y las muchachonas, ven mucho TikTok y la inteligencia artificial les permite muchas cosas. Usted busque un video en que les encantan los chamacos, no sé por qué, pero es de un gatito que llora y que dice miau, 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 miau. Haga de cuenta lo que estoy escuchando. En el fondo, al ver ahí a Ciro Gómez Leiva, al gatito llorar ahí, miau, 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 miau. Pero de verdad es que esto es inaudito. Yo no sé quién vaya verdaderamente a extrañar este programa, querido Ricardo Sevilla. Este es el precedente de lo que vas a dar a conocer. Quería yo, antes de darte la palabra, compartirte cómo es que efectivamente, pues en mi opinión, Ciro Gómez Leiva siempre sirvió a su patrón, al menos de la tarde a la noche, al señor Olegario Vázquez Aldir. Recordarás que allá, por el año 2020, corría la pandemia, voy a sonar mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, corría la pandemia de 2020, cuando el 8 de julio de ese año, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la Casa Blanca y realizó un discurso sin precedentes frente a Donald Trump, un Donald Trump al que el presidente López Obrador consiguió que nos reconociera como migrantes, que nos reconociera como mexicanos después de una serie de vejaciones y de ofensas. Y pues ese era un momento muy, muy álgido en cuanto a la crítica en contra del presidente López Obrador. ¿Te acordará, Ricardo? ¿Se acordará usted, público consentidor de aquel entonces? Cómo es que esas cabezas parlantes del estilo del defensor de los malandros especialmente se aprovechaban de la tragedia a la que nos enfrentábamos en el mundo con la pandemia para realizar una serie de ataques constantes en contra de todo lo que oliera a Andrés Manuel López Obrador, excepto ese día, como el señor Olegario Vázquez Aldir estuvo invitado, como varios de los empresarios, a la Casa Blanca a acompañar al presidente López Obrador en su cena con el presidente Donald Trump, Ciro tuiteaba esto, tuiteaba: excelente mensaje del presidente, excelente evento y hasta el momento excelente viaje, Ciro Gómez Leiva. Yo le ponía: se nota que don Olegario va a la cena en la Casa Blanca esta noche, Ciro. Híjole. Pues ya, para que vea usted las diferencias, pero Ricardo, me imagino que también tú estás sufriendo la partida de Grupo Imagen de Ciro Gómez Leiva, ¿verdad? Pues mi querido Toño, te imaginas muy mal, la verdad es que este señor se vaya, es completamente anecdótico. Decir que Ciro Gómez Leiva no se va, pues es decir lo obvio, porque más allá de este teatro leído que se aventó, que se toca el corazón, agradece a los empresarios que le pagaron y que le dieron línea todos estos años, que es simple y sencillamente Olegario Vázquez Aldir y su canchanchan Ernesto Rivera Aguilar, un personaje cuyo padre fue secretario de salud de Manlio Fabio Beltrones. Acuérdese usted, Manlio Fabio Beltrones fue gobernador de Sonora y el padre de Ernesto Rivera, a quien le agradece muchísimo Ciro Gómez Leiva, fue su secretario de salud. Ahí, para que usted se vaya enterando. Él trabajaba, tenía este programa nocturno que hasta ayer conducía en una empresa. Olvídese usted que Grupo Imagen, que era replicado por el periódico Excelsior, olvídese de eso. En realidad él trabajaba para Olegario Vázquez Aldir, que es hijo de Olegario Vázquez Raña,
en una empresa llamada Jim Televisión Nacional SADCB, una empresa que durante los 8 años que Ciro Gómez Leiva trabajó con ellos, recibió dinero a garras llenas de diferentes gobiernos, especialmente del gobierno de Enrique Peña Nieto. Una empresa que forma parte, por cierto, del conglomerado de compañías de Olegario Vázquez Raña, de la familia Vázquez Raña, y de este hijo de Olegario Vázquez Aldir, a que tanto tributa. Dice, mi amigo, gracias a ustedes, la mejor producción, toda la lana para nosotros, para poder producir, dice él, el mejor noticiario de este. Pues carajo, es mucho decir. Pero mira, Toño, Ciro Gómez Leiva es un personaje anecdótico, un personaje, yo diría, incidental en toda esta trama de los medios de comunicación corporativos y corruptos. Un personaje que pasa por ahí de manera incidental, porque estas empresas que simulan hacer periodismo, pero son subsidiadas por el gobierno, las corporaciones, las compañías, son realmente el problema, son realmente este fenómeno tan preocupante en México que hemos ido, pues yo no diría si semana a semana, pero sí mucho tiempo exhibiendo aquí en Sin Censura. Son empresas que contratan a estos sujetos, empresas que tienen la faceta del periodismo, pero que en realidad se dedican a buscar publicidad oficial, se distribuyen miles de millones, ¿sí?, de manera anual, favoreciendo a estos medios de comunicación que, hay que decirlo también, carecen de audiencia real, y tienen que pagar estas campañas de medios de comunicación, tienen que pagar a estas granjas de bots, y la realidad es que operan como con esta faceta, con esta máscara de periódicos, de revistas muy críticas, pero en realidad son pasquines que dependen de estos fondos para sobrevivir. Estos fondos que son dinero del erario, dinero del pueblo, son actores secundarios, estos señores, Ciro Gómez Leiva, Loret, ellos son, porque son empleados, y si lo vemos bien, son usados, dispuestos a ser explotados, y después, cuando ya no sirven, cuando ya no conectan, cuando ya se acabó su tiempo de vida, pues son desechados y venga el siguiente. Es un fenómeno muy interesante porque estamos hablando de subsidios encubiertos, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso influye directamente en la calidad de la información. ¿Por qué? Porque estos contratos publicitarios están sí o sí vinculados a contenidos favorables para el gobierno, para las empresas. Estoy hablándole que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se destinaron más de 4,195 millones de pesos en publicidad oficial. Y entonces a eso se han dedicado lamentablemente los medios de comunicación de la derecha, los medios de comunicación que nosotros insistimos en no llamar tradicionales, sino corporativos. ¿A qué? A buscar convenios, a obtener contratos, amparados, hay que decirlo también, en un modelo que prioriza la supervivencia económica sobre la calidad informativa. A mí no me importa, a mí no me interesa informar, a mí no me interesa el rigor, a mí lo que me interesa es la lana. Eso es lo que hay en realidad. Lo pueden ir adornando con palabras domingueras, pero ese es el meollo del asunto. Y este subsidio encubierto, que no es periodismo, hay que enfatizarlo, asciende a miles de millones de pesos anualmente y favorece a los medios, o favorece que estos medios de comunicación pues ya se olviden absolutamente del periodismo y dependan casi exclusivamente de estos fondos para su supervivencia. ¿Qué va creando eso? Pues una relación clientelista entre los gobiernos, entre las empresas, los medios de comunicación, que insisto, ya no trabajan para reportear, para sacar adelante una información que sirva, sino para sacar adelante su negocio millonario. Los contratos publicitarios, muchos se los hemos presentado aquí, se asignan de manera discrecional, casi siempre, y eso permite al gobierno o al empresariado controlar los contenidos y, de ser el caso, si los incomodan, silenciar las críticas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, pues personajes como Ciro Gómez Leiva, ¿qué pasó? Ya se nos olvidó, hace semana y media más o menos, Ciro Gómez Leiva
es exhibido por la propia Lili Telles. ¿Por qué? Pues porque incurrió en la autocensura. Dijo, yo ya no me quise oponer, ¿sabes qué, Lili Telles? Ya no caíste bien en la familia Azcárraga, perdón, de Radio Fórmula, de la cueva de los malandros, yo ya no quise defenderte. Entonces, propician esta autocensura en la que incurren una y otra vez para no hacer enojar a sus patrocinadores. Ahora, lo peor del asunto, Toño, es que lo saben en los periódicos como el Reforma, como el Universal, en el Financiero, lo saben. Televisa, Televisión Azteca, Imagen, donde trabaja precisamente Ciro Gómez Leiva. Pero lo más preocupante es que los articulistas, los columnistas, los reporteros, los editores, los diseñadores, los fotógrafos, saben también que ya no están haciendo periodismo, pero desde hace mucho tiempo, sino ayudando a consolidar un negocio millonario que propicia que el periodismo se haya ido gangrenando. Entonces, ¿afecta la publicidad oficial a la credibilidad de los medios de comunicación? Por supuesto que sí, porque eso compromete su independencia editorial, su libertad. Entonces, estos subsidios se asignan con criterios muy poco claros, casi siempre nebulosos, y eso va propiciando que estos personajes decidan alinearse a los intereses de tal o cual gobierno, de tal o cual empresa, de tal o cual actor político, de tal o cual empresario. Ese es el meollo del asunto y eso es lo que se tiene que discutir desde mi punto de vista en estos simposiums, en estas mesas redondas sobre periodismo. Yo creo que se necesita hablar de periodismo porque si hablamos de una transformación en lo político, en lo cultural, en lo económico, en lo social, también tiene que haber una discusión sobre la transformación del periodismo y que nos dejemos de cosas y nos dejemos de cuentos y decir, a ver, se va a hacer una investigación y estos son los recursos, se obtuvieron de esta manera, de esta y de esta, y eso va a ayudar a la credibilidad, pero también a la consolidación de un modelo de comunicación distinto, porque urge, mi querido Toño, ya basta de estos hipócritas caradura que se aplastan a dos nalgas, como diría mi abuelita, frente a una cámara, sin salir de su estudio a lanzar estos ataques en contra de un gobierno que ya no me quiso dar chayote, en contra de un actor político que ya no me quiso dar sobrecito. Eso es lo que está sucediendo y nosotros lo hemos repetido no porque quieramos ser recalcitrantes, sino porque es algo que todavía no quieren comprender algunos algunos personajes que quieren seguir recibiendo a tole con el dedo. Creo que ya me extendí, mi querido Toño, pero podríamos hablar un muy buen rato de esto porque estamos hablando de sexenios, de décadas en donde han estado precisamente los periodistas en manos, porque así lo han querido, en manos de estos corruptos. No, y sabes qué, en el momento en el que hablaste de cómo es que los grandes propietarios, estos pues empresarios sin escrúpulos, cuando no les sirven estos personajazos como Ciro Gómez Leiva, los avientan ahí a la basura. Me acordé de Pinocho, la película de Disney. Me acordé de esta parte en la que está con Stromboli y el, pues artista nómada, ¿no? Supuestamente, en el que le advierte a Pinocho, cuando te pongas muy viejo, alimentarás al fuego. Pues es que así son con estos pseudoperiodistas, que de verdad, qué bagaje, qué tipo de legado pueden dejar los Ciro Gómez Leiva, los Carlos Loret de Mola, el papá de Carlos Loret de Mola, los López Dóriga. Yo de verdad estoy convencido en que si en este momento son notables, reconocibles y lo que tú quieras, no habrá futuro para ellos, no habrá legado para ellos. En cuestión de 50 años serán recordados por eso, ¿no? Unos por defender a los malandros como lo hizo Ciro Gómez Leiva de la forma más despreciable. Y este es el momento cumbre de su defensa a los malandros, al defender a capa y espada y decir que no hay pruebas en contra de alguien como el narcotraficante Genaro García Luna. O bien de los que implementaron montajes que todavía justifican, por los que todavía ofrecen disculpas, pero que debieron haber acabado con sus carreras y que debido a lo muy malos que son los medios de comunicación corporativos, pues se mantuvieron ahí. Personajes como Carlos Loret de Mola,
o personajes abiertamente pues corruptos que han sido exhibidos así como corruptos, como el mismo Joaquín López Dóriga, de quien se supo con datos oficiales que no solamente recibía millones por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto en publicidad oficial, sino que no era por pasar los mensajes de Peña Nieto y de su gobierno en sus espacios, sino para escribir columnas y hacer mensajes radiofónicos, mensajes editoriales en espacios radiofónicos. O sea, estos personajes legado no nos van a dejar nunca a nadie. Van a quedar simple y sencillamente como viejos maderos para alimentar el fuego. Por eso es que a mí me saca mucho de onda el siguiente tema. Me saca mucho de onda y le pido al equipo que nos grabe, que estas cabezas parlantes de las que hablamos estén tirándose al piso en estos momentos y chilloteando en sus espacios, diciendo, no, ¿cómo es posible? Muchos grandes impartidores de justicia no van a buscar la elección en el futuro. ¿Qué va a ser de nosotros? Entre ellos, alguien tan oscuro, tan cuestionable y tan famoso, y disculpe usted el pleonasmo, como el famoso juez Gómez Fierro, este personajazo que recientemente hemos visto incluso participando en las protestas en contra de la reforma judicial, pero que ha sido exhibido hasta las chanclas por apoyar a corporativos, por apoyar con sus determinaciones a empresas transnacionales, a inversionistas extranjeros, y con determinaciones que evidentemente pues van en contra de derecho y van en contra del pueblo de México. Hoy nos manejan la idea de que este pobrecito juez, magistrado, es magistrado si no me equivoco, magistrado Gómez Fierro, quien por cierto es muy famosón ya, decidió no buscar una nueva magistratura, no buscar otro puesto en el Poder Judicial, de alguna u otra forma a manera de resistencia, la gran resistencia de este sujeto, pensando las cabezas parlantes y los politiqueros como el saco de pus, Javier Lozano, que verdaderamente nos vamos a sentir los mexicanos y que vamos a decir, ay no, ¿cómo es posible? Qué terrible, ya no vamos a tener a este pinche corruptazo siendo nuestro magistrado. O sea, de verdad creen que somos estúpidos, son los mismos que pusieron a Xóchitl Gálvez de candidata. Verdaderamente creen que somos estúpidos. Y yo le insisto a usted en algo que decía el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, pendejo, el que piense que el pueblo es pendejo. Ese que es tu tema, querido Ricardo, el tema del famoso magistrado Gómez Fierro. ¿Qué nos traes? Así es, querido Toño. Y fíjate que igual que con Ciro Gómez Leiva, Juan Pablo Gómez Fierro forma parte de los personajes anecdóticos en el Poder Judicial, porque como el magistrado es efectivamente magistrado federal Gómez Fierro, hay cualquier cantidad de personajes que han incurrido en el exabrupto de defender a estas corporaciones, a estas transnacionales, a estos empresarios y a esos políticos y a esos delincuentes desde el Poder Judicial. Yo no quiero quemarle a usted una investigación que está en curso, que le vamos a presentar aquí en Sin Censura la próxima semana, pero va a agregar, no digamos una cereza, sino muchas cerezas, una corona de cerezas alrededor del pútrido pastel que es el Poder Judicial. Se han servido con la cuchara grande, es poco decir, lo hemos dicho metafóricamente, se han servido con el cucharón del pozole este tipo de personajes. Y uno de esos personajes es precisamente Gómez Fierro, un sujeto vinculado completamente al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es decir, a los itamitas encabezados por Mónica González Contró. Gómez Fierro es un personaje, digámoslo suavemente, polémico, porque en realidad en los hechos se ha encargado de querer ser utilizado para frenar la entrada en vigor de diversas reformas que ha impulsado el gobierno federal, concretamente en la administración pasada, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, en la derecha lo están utilizando como el nuevo héroe, ya sabe, están tránsidos de héroes, están urgidos de héroes y dicen, ¿cuál será el héroe de esta semana? Bueno, el de esta semana va a ser Juan Pablo Gómez Fierro, el de final de semana. ¿Por qué? Porque decidió renunciar a su cargo en el Poder Judicial de la Federación, era
como apuntó Toño, un magistrado federal, todavía lo es, porque no entra en vigor todavía su renuncia, pero también en esta actitud absolutamente melodramática al estilo de Ciro Gómez Leiva, por eso en algunas ocasiones también comparecía en Excelsior. Juan Pablo Gómez Fierro también dice, bueno, pues no solamente me voy, sino además no voy a participar como candidato a la magistratura para la elección 2005. Hay que recordar que ellos tenían el pase automático en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también en el Consejo de la Judicatura, tenían el pase automático para poder contender, no para ser elegidos, porque es una cosa distinta. En imagen estaban diciendo, por ejemplo, que Yasmín Esquivel iba a aprovechar el pase automático para quedarse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso no dijo la magistrada Esquivel, para que vea usted, la ministra Esquivel, para que vea usted cómo tergiversan las cosas. Lo que dijo Yasmín Esquivel en ese sentido fue que ella estaba muy honrada de participar en esta elección popular. Ella se va a someter gustosamente al escrutinio. ¿Qué pasa con Juan Pablo Gómez Fierro y con el caso de Yasmín Esquivel? Algo muy, muy interesante. Juan Pablo Gómez Fierro es cercano a Norma Piña, y Norma Piña, usted sabe perfectamente que sirve a los intereses de la derecha. Si hoy tuviéramos a la ministra Esquivel como presidenta de la Suprema Corte, como ella quería hacerlo, fíjese cómo son las cosas, a ella la torpedearon desde Latinos. Desde Latinos la torpedeó específicamente el personaje Guillermo Sheridan Prieto, el aviador de la UNAM, desde el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, le da ahí unos embates alentado por Roberto Madrazo, alentado por Loret de Mola, y entonces logran quedarse al frente o en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y en la titularidad del Consejo de la Judicatura. Era un golpe, una serie de jugadas, descarrilar a Yasmín Esquivel para que este tipo de personajes frenaran esta reforma que logró su buen curso y que ahora ya es texto constitucional. Si Juan Pablo Gómez Fierro dice que no va a participar como candidato, eso no nos tiene que poner contritos, no nos tiene que poner tristes, no tiene nada que ver con todas estas malinformaciones que están esparciendo por aquí, por allá en la derecha. No, este personaje no solamente es polémico, es un personaje que ha emitido durante su trayectoria en el Poder Judicial suspensiones a reformas clave. Una de ellas, la reforma eléctrica, que en su momento provocó que el propio presidente López Obrador, no en una ni dos, sino en varias ocasiones, desde la mañanera, solicitaron una investigación sobre la actuación de Gómez Fierro en el Consejo de la Judicatura. Este señor es un juez a modo, ha otorgado amparos a empresas una y otra vez que han demostrado estar en contra del interés, ya no digamos de los gobiernos, del interés del pueblo, y no son pocas las voces, y nosotros nos hemos unido a ese pequeño coro de decir que este señor se ha dedicado a actuar en beneficio de los intereses particulares, de los intereses de los poderosos. Así que insisto, Toño, la renuncia de este sujeto no debe ponernos a lamentar la situación y es que va a perder ahí un contrapeso. No, en este momento hay 3 contrapesos, y lo voy a decir con todas sus letras, hay 3 contrapesos en la Suprema Corte de Justicia. Debe haber más, por supuesto. Loretta Ortiz Alf, Lenia Batres, la ministra del Pueblo, y Yasmín Esquivel. De ahí en fuera, todos los demás están trabajando, todos estos ministros para la derecha, y quieren socavar evidentemente la credibilidad de estas 3 ministras, pero la mayoría de estos personajes son absolutamente ineptos, ineficaces, y están siendo pagados. Por eso todo está de la mano. Si usted escucha a Lourdes Mendoza, en la poca credibilidad que podría tener, para mí no tiene ninguna, pero si usted considera que tiene un poquito de credibilidad, sepa perfectamente que le están dando embates a estas otras ministras a favor de su amiga Norma Piña,
desde la Suprema Corte de Justicia y están pagándoles chayote. Yo no se lo estoy diciendo de oídas, siempre se lo documento, se lo he documentado cuánto le han pagado a Krause, cuánto le han pagado a Nexos, cuánto le han pagado a Clio, y se lo voy a seguir documentando porque lamentablemente eso no va a parar hasta que ya se consume esto que en algún momento fue reforma al Poder Judicial y que hoy, Toño, es texto constitucional, y como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, no va a haber, que quiten lo del diario oficial de la Federación, pamplinas, cuernos, no hay ningún juzgador ni juzgadora que esté por encima de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sí, exactamente. No están por encima, pero siguen teniendo mucho poder, Ricardo, yo creo. Y están amenazando desafortunadamente al Instituto Nacional Electoral, al grado de que, como lo platicábamos hace ratito con el querido Horacio Franco, pues ya la consejera presidenta Guadalupe Tadei pues dio a conocer que efectivamente por ahora la elección está suspendida. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum dijo, no, pues claro que no, eso no se puede, ¿no? Y ni para nada. Lo hacen porque tienen el temor, Ricardo, querido público consentidor, de que van a ser detenidos. Y efectivamente con esto están amenazando esta bola de criminales que han demostrado ser los impartidores de justicia en el Poder Judicial, criminales. Yo lo planteaba, fíjate, hace algún tiempo cuando se hablaba de una reforma judicial y de echar a todos del Poder Judicial. Decía, bueno, imagínese usted que corriéramos a todos los jueces del Poder Judicial, ¿a dónde se irían? ¿No cree usted que se irían a las células del crimen organizado por cómo son? Bueno, oye, por cierto, ahora que hablabas de Sheridan, el otro día me di cuenta que esta película de los años 80, 90, creo que fue ya tirándola a los 90, creo que se llama Alvar Fáñez, Cabeza de Vaca, o Yáñez, Cabeza de Vaca, que habla sobre este pues, personaje, ¿no? Que también invadió ahí el norte de este continente a nombre de la corona española. Había sido escrita por Guillermo Sheridan, ¿no? Vienen los créditos ahí a Guillermo Sheridan, estaba haciendo unas investigaciones por ahí al ver la película y me acordé de ti y dije, híjole, sí, cómo estaban compenetrados estos cuates, ¿no? En un todo, o sea, nos los arrojaban a la fuerza para todo, hasta para escribir los pinches guiones de las películas que hacían en ese entonces. ¿Tienes algo que decir al respecto de esto, Ricardo? ¿Sabes algo de cuando Sheridan hasta escribía guiones para películas fomentadas tanto por el gobierno de México como el gobierno español? Segundo strike para mi querido don David, que yo ya estaba aportando algo y me silenció y dije, me voy a tomar mejor mi cafecito con esta tacita de guayabitos porque no me alcanzaba para ir a Puerto Vallarta y tuve que ir hace muchos años a una playa ahí más baratita. Bueno, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. El guión fue escrito y apoyado por uno de los fideicomisos del cine, de Fidecine, Guillermo Sheridan Prieto, que no da clases, en realidad nunca ha dado clases en la Facultad de Filosofía y Letras, dio solamente, escúcheme usted bien, un semestre dio clases y se burlaba de los alumnos de una manera descarnada. No es una ocurrencia mía, eso está asentado en un libro que publicó en la editorial Tusquets que se llama Lugar a Dudas. Ahí se burla de todos los alumnos y alumnas que tuvo en la Facultad de Filosofía y Letras, se burlaba de ellos, decía que unos ignorantes, que unos barbajanes, un montón de cosas. Mientras tanto, tenía toda la oportunidad de escribir este tipo de libelos, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, que es justamente uno de estos aventureros españoles, igual idéntico a Hernaldo Cortés y a toda esta gente que ya hemos platicado, y le pagó una parte la Universidad Nacional Autónoma de México y otra parte se la pagó ese fideicomiso Fidecine. Entonces, estos personajes efectivamente están compenetrados. Después hicieron una parte para Clio. O sea, estos personajes lo que están haciendo, Toño, y eso siempre ha sido en la mafia que hay anidada en la Universidad Nacional Autónoma de México, es justamente eso. Les piden para obtener un grado un texto,
ese texto se lo encomiendan a sus alumnos, los alumnos con tal de sacar una calificación aprobatoria, se desvelan y hacen todo, justamente como en House of Cards, y se ponen a escribir, se lo entregan a este Gandaya, el Gandaya lo presenta, le dan su título de maestría, de doctorado, de postdoctorado, etcétera, etcétera, y entonces ese después se lo venden a una editorial, ese editorial les da una lana, después lo sacan en una coedición que paga la propia Universidad Nacional Autónoma de México con fondos estatales, y sacan ese libro, esa edición, y después andan dando mesas redondas, conferencias sobre ese mismo libro. O sea, una sola cosa la explotan en todos lados. Este señor es especialista en Octavio Paz. ¿Por qué especialista? Porque era el canchanchan de Octavio Paz, le cargaba la maleta, dirigió la Fundación Octavio Paz, se dedicó a golpear a todos, es un golpeador, a golpear a todos los personajes que incomodaban a su tótem, a Octavio Paz. Con todos se peleó, a todos calumnió, y entonces se fue dedicando a eso. ¿Cuál ha sido su caballito de batalla? Para él todo es plagio. Nosotros hemos documentado que el plagiario es él, nosotros hemos documentado que el aviador es él, y hoy sigue muy campantemente. Yo no sé qué pasará ahí en la UNAM, en Filológicas, ni sé qué pasará en la rectoría ahí con Leonardo Lomelí Vanegas, porque él está muy tranquilamente allá en Estados Unidos, pasándosela en grande, no le hizo mella absolutamente que se supiera que él es simple y sencillamente un aviador, y desde hace más de 30 años, que es muchísimo tiempo, Toño. Qué terrible, mano, qué terrible, y pues ya no podemos recomendar esa película, ¿no? Yo la vi de niño, me acuerdo, o de jovencito, no sé, ¿no? Bien aburrida, la verdad, Toño? Sí, bien aburrida. A mí se me hace que es, más allá de lo aburrida, básica, ¿no? Limitada. Un poco tomando esto en cuenta, lo sórdido que llegó a ser incluso el cine mexicano en su momento, ¿no? Parte sórdida, obviamente minimizando el papel de los pueblos originarios, como de costumbre, ¿no? Y qué terrible. Es que yo, al ver que le había escrito el guión Sheridan, dije, ¿cómo es posible, no? Este hijo de la chingada, que además lo escribió, perdón, no, así pensé, lo ofrezco disculpas al público consentidor, pero dije, ¿cómo es posible que este hijo de la chingada, que en una columna reciente ofendió a los mexicanos, al creer él conocer nuestra idiosincrasia y pues simple y sencillamente ser un racista, un clasista, un antimexicano, también en su momento escribió un guión muy mafufo, muy básico además, muy limitado, para una película que ensalza la hispaneidad que hoy está tan en cuestionamiento, ¿no? O sea, todo mal con este cabrón aviador, ¿no? Te digo algo, Toño. Guillermo Sheridan daba clases en la Universidad Iberoamericana en la carrera de Ciencias de la Comunicación, y tuvo un alumno, varios alumnos desde luego, pero tuvo uno. ¿Sabes cómo se llama? Ciro Gómez Leiva. No. Ciro Gómez Leiva fue alumno de Guillermo Sheridan. Entonces, dígame usted si eso le lleva a pensar alguna cosa. Ciro Gómez Leiva estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana y su profesor fue Guillermo Sheridan Prieto. Entonces, parece todo de manera como bastante sospechosa, Toño. Sí, hombre. Yo tuve muy buenos maestros y también muy malos maestros, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Al estilo Sheridan, pero muy buenos. La verdad es que la mayoría, yo diría que la mayoría de mis educandos, no educadores, nosotros, la mayoría de los educadores, de los pedagogos con los que tuve algún momento que tratar, pues siempre fueron muy buenos, ¿no? La verdad. Pero pues había uno que otro Sheridan por ahí, ¿no? Saludos al profe del Collado, que me corrió de su clase ahí en la Septién, y que hoy tiene su gran espacio ahí en la plataforma chayoteril de choque y delincuencial Latinus. Híjole, cómo es que el tiempo nos da la razón a algunos, mi querido Ricardo. Pero mira, ¿sabes qué? A lo mejor en algún momento tú y yo podríamos ser catedráticos y podríamos compartir un poquitito de lo muy mínimo que sabemos
con los estudiantes y que no tengan aviadores como estos, ¿no? Terminan haciendo estudiantes como Ciro Gómez Leiva, man. Pues yo te voy a decir que va a estar difícil en mi caso, Toño, porque yo he logrado dar clases, vaya usted a saber cómo en la Universidad Iberoamericana di talleres de literatura precisamente, y en otros lados, en el ITAM, en otras escuelas, he dado muchos talleres de literatura, pero yo me ha pasado como, vaya, guarde usted completamente las distancias, como a Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis fue hasta tercer semestre a la carrera de economía, la abandonó, después abandonó filosofía. Yo abandoné la carrera de odontología, que cursé 2 años de odontología, no sé si lo había comentado, yo creo que sí, y después me fui a estudiar ciencias de la, no lo dije, estudié 2 años odontología y deserté de la carrera de odontología, me puse a hacer otras cosas, y hacer otras cosas es algo que le enojaría mucho a la derecha, porque esas otras cosas tuvieron que ver con vender en tianguis, vender llaveros que había de foamy con letras y barquitos y cosas así. Ese tipo de trabajo realicé con muchísimo gusto, y por eso le decía yo a Vicente Serrano ayer o anteayer, vendía yo también chiles secos, esa es una realidad. En un tianguis de Apatlaco, vendía yo chiles secos con mi mamá y mis hermanos. Bueno, yo decidí estudiar ciencias de la comunicación, periodismo, para dedicarme a la literatura. Entonces, después terminé dedicado a las dos cosas, un poco más al periodismo que a la literatura. Y cuando fue el momento de entregar mi proyecto de tesis, lo fui a llevar al Instituto de Investigación y de Investigaciones Filológicas, ahí donde se supone que trabaja Guillermo Sheridan. Y entonces se lo propuse ahí a alguien y me dijo, no, yo no entiendo nada. Era sobre José Asunción Silva, el gran poeta modernista colombiano. Y entonces me dijeron, yo no entiendo de eso, tienes que cambiar el tema. Lo regresé a la Facultad de Ciencias Políticas, me dijeron, nosotros no conocemos nada de esto, así que mejor ve a la Facultad de Filosofía. Y ahí me traían a las vueltas, y entonces yo logré estar como unos 3 meses tratando de presentarlo. No me lo aceptaba, Antonio, porque decían que no había un personaje facultado para darme una guía, no había asesor, no había nada de eso. Y entonces yo dije, que vayan y ya me desesperé. Yo no tengo título, Toño, precisamente porque la burocracia de la UNAM ha matado en todos los momentos en que lo he intentado mis ilusiones. Sé que podría hacerlo, pero también me da una hueva infinita sacar el título por experiencia en medios de comunicación. Cuando estaba yo como editor nacional en Excelsior, pues carajo, o sea, lo podía obtener, pero también era ir a la facultad, ver a unos bobos, profesores de periodismo que nunca habían escrito un reportaje, ni habían escrito ni publicado en ningún medio, y ellos iban a ser mis asesores, y en su momento, pues el panel ahí que iba a estar evaluando mi trabajo periodístico, cuando yo ya tenía pues una trayectoria periodística desde que antes de que entrara a la facultad, porque empecé a publicar a los 18 años. En fin, la anécdota, mi querido Toño. Tiene su gran dificultad secar chiles, por cierto, porque le pueden hacer hongos a los... No, de verdad, yo lo he estado intentando. Fíjate que a mí me gusta mucho experimentar. Y secar chiles, estuve estudiando ahí por ahí cómo hacerlo. Tiene una gran dificultad, y qué interesante. Las cosas que se aprenden de Ricardo Sevilla. No sabía esto de tú. Había de haber comenzado la carrera de odontología, incluso estar ahí 2 años. Fíjate, tengo una prima que también, por alguna razón, eso pasa en odontología, los 2 años, no sé qué han de ver ustedes, que se salen y se cambian otras carreras. Una gran abogada, mi prima, no quiero, Elizabeth Aguilar Hernández, a quien le mando muchos saludos, gran abogada, ella también estudió. ¿De qué se enterarán los dentistas a los 2 años, ¿no? Pero bueno. Pues mira, en mi caso, Toño, rápidamente fue que yo estaba en la materia de materiales dentales, y entonces hubo que participar en algo, y yo participé, alcé la mano, armé ahí un debate sobre algo, y entonces el profesor de materiales dentales me dijo, la dentina es dentina, y con una dosis de tal cantidad de flúor, eso se termina alivianando, así que si usted quiere debatir, no tiene nada que hacer aquí, váyase a estudiar filosofía o váyase a estudiar otra cosa.
no tiene nada que hacer en esta carrera. Y entonces lo que para a mis compañeros fue una humillación pública en el aula, para mí fue toda una revelación y dije, en efecto, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Mejor me largo a leer mis libritos, a escribir mis crónicas, mis artículos, las cosas que a mí me gustan, y pues bueno, ahora vivo muy modestamente porque tengo además familiares que son odontólogos y les va muy bien, porque hoy todo el mundo quiere sonrisa Colgate, menos Xochitl Gálvez, entonces les va muy bien. No sé por qué, Toño, la verdad es que hay la lana para que ya se pusieron las carillas ahí, pero Sí, no lo ha querido hacer. es lo que yo digo, es lo que yo digo. Igualmente con eso del defecto del habla de las Gs, yo insisto, sí se puede modificar, con terapia, intentándolo hasta el cansancio se puede. Yo le recuerdo a usted, eso me lo decían siempre mis maestras y maestros, profesores y profesoras de oratoria en la secundaria y en la preparatoria, que el gran orador de la Grecia antigua, Demóstenes, era tartamudo, y él se quitó esta condición al declamar frente a las olas del mar, poniéndose piedras en la boca. Es una historia que siempre me contaban, yo no sé si sea cierta, ¿no? Pero a mí me pareció muy interesante, pero sí conozco a miembros mismos de Sin Censura que tuvieron en su infancia ese defecto del habla de las R's y que hoy hablan, pero con absoluta propiedad debido al esfuerzo. Lo que tiene Xochitl Gálvez, pues es flojeritis, ¿no? Y por eso es que su libro cuesta $1 ahora. Con toda esa lana, mi querido Toño, yo ya tendría hasta caireles, con todo lo que se han robado, ya tendría yo una greña ahí de afro, pero pues estos personajes no, o sea, no sé, tanto dinero que se ha robado, tantas cosas que se han atracado y no le han invertido ni a su intelecto, ni al... O sea, es que también, pues un libro, ¿cuánto cuesta? Bueno, es que yo no los compro nuevos, la verdad, es muy raro que compre un libro nuevo, y cuando voy a comprar determinado libro a una librería de nuevo, termino siempre en las ofertas. Y entonces por eso voy a los tianguis, a San Fernando, a comprarle a la gente que está vendiendo sus libros de 50 pesos, de 100 pesos, ya cuando los está vendiendo en 200 pesos, ya hacemos ahí un negocio, oye, pues 150, 140, pues órale, va. Y entonces ese tipo de cosas, pero eso cuestan los libros en realidad, o por lo menos los que yo compro, y todo lo que estos personajes se roban no compran un libro, es increíble, no le invierten a su intelecto, y podría también eso cambiar su perspectiva y podrían ser políticos para bien, no para bien de ellos solamente, que les serviría, sino también para el pueblo de México, Toño. Y como creo que ya me pasé, ya es el momento de cerrar, ¿no, Toño? De invitar a... Sí, no, ofrezco disculpas, pues que como siempre los viernes, y siempre, ¿no? Ricardo y yo tenemos a finalidad de platicar y hasta la gente se enojó conmigo, me ponen ahí en el chat, noticias, Toño, noticias, bueno, perdónenme, pero sí, Ricardo, yo quiero agradecerte este momento tan interesante siempre aquí en Sin Censura, el poder platicar de este tipo de cosas. Ya vendrán nuevos tiempos en Sin Censura, le voy adelantando que vamos a buscar hacer estas mesas en persona y en lugares en los que podamos estar compartiendo, mire, un cafecito, una cervezona, un mezcal, o una ginebra, como le gusta a mi amigo Ricardo Sevilla. Ayer no te puede contar porque se nos vino encima el tiempo, pero te voy a preparar, sin que suene también ahí a albur, un trago que se llama Pink Gin, que aprendí, tomaban los marinos británicos en pues tantos de estos esfuerzos colonialistas y malvados, simplemente ginebra con este amargo que le ponen a veces a ciertos tragos, y te va a gustar, lo vamos a hacer después en esta nueva generación de Sin Censura, ya verá usted, en la que va a estar invitada, por supuesto, Beth Contreras, va a estar invitado Paco Cruz, Jaime Hernández, ya verá usted, pero nos va a ver juntos. Eso ya es borrachera, Toño. ¿Qué? Eso ya es una borrachera. Sí, no, digo, puede ser también con cafecito, para que no digan que esto es café, no van a decir que Toño tiene su cervezona. Ricardo, perdón, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, mi querido Toño, pues estaré esperando ese Gin Tonic. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más.
Sígueme por favor en Paralelo 24, donde no cuento mi vida, sino hacemos reportajes que creo que le pueden interesar. Síganos en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche. No sé si hoy, perdónenme, les lo confirmo al rato en la red social, porque vamos a ir a grabar bien lejos, entonces quién sabe si nos dé la vida, pero un videíto con mi carota fea informándole sobre lo que estamos haciendo y del acontecer noticioso, ese sí se lo voy a compartir ahí en mis redes sociales y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, aunque se me trabe la lengua. Es café también, no es gin tonic. Toño, ya nos los estaremos tomando. Un abrazote enorme. Cuando nos dé el mediodía de la hora del centro de la Ciudad de México, porque todas son allá en las 11:09, acá en Estados Unidos ya podría yo echármelo, pero me voy a aguantar, pues estamos en el programa. Y por cierto, qué bueno que me lo recuerda Ricardo, unos reportajes excelentes, le recomiendo la crónica, episodio 11, Pedro Páramo, la realidad del abandono paterno en México en hojas de ruta. No se lo vaya a perder usted, está fantástico, búsquelos ahí, hojas de ruta, también ahí en YouTube. Querido Ricardo, te mando un abrazo, amigo. Otro, gracias.